Bienvenidos a este breve tutorial sobre edición electrónica. Bueno, mi nombre es Alicia Reina Navarro, soy investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y he trabajado durante varios años como diseñadora y editora electrónica dentro del marco del proyecto de investigación ELITE-CM. En este vídeo vamos a explicar desde un punto de vista teórico qué entendemos por edición electrónica, en qué contexto ha surgido este nuevo concepto y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Para finalizar, además, veremos algunos ejemplos de libros editados digitalmente. Bueno, antes de explicar qué entendemos por edición electrónica, tenemos que preguntarnos, como he dicho, en qué contexto ha surgido este nuevo concepto. Bueno, aproximadamente desde la mitad del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías digitales, lo que se ha denominado la revolución digital o la tercera revolución industrial, ha transformado de manera radical la manera en la que los seres humanos interactuamos entre nosotros y con el mundo. Hoy en día podemos decir, de hecho, que en los países desarrollados esa revolución digital empieza ya a alcanzar el estatus de cultura digital, teniendo en cuenta que la mayor parte de las prácticas y de las actividades humanas están de un modo u otro influidas por la presencia de la tecnología. Es más, muchos teóricos afirman incluso que esta incipiente cultura digital que parece que ya estamos viviendo es tan solo el preludio de lo que probablemente con el paso del tiempo acabe conformando, gracias a, digamos, el desarrollo de las tecnologías digitales y al impulso de la globalización, una auténtica civilización digital. Es decir, un cambio global en el estado de las relaciones humanas que sería indivisible de las tecnologías digitales desde un punto de vista social, técnico, político, económico, industrial e intelectual. Pues bien, en el contexto actual de esta incipiente cultura digital, la mayor parte de los sectores profesionales se están viendo impelidos a incorporar progresivamente el uso de las nuevas tecnologías a sus prácticas laborales y a desarrollar al menos alguna parte de su actividad en entornos digitales. Y específicamente el campo de la edición, que es el que nos interesa a nosotros, ha sido uno de los que más rápidamente ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos en los que vivimos. El mundo del libro parece estar experimentando, por influencia de las tecnologías de la información, una, digamos, transformación similar a la que ya experimentó con la llegada de la letra impresa en el siglo XV. Hoy en día las editoriales son cada vez más conscientes de las necesidades que tiene la denominada Next Generation, esa generación de lectores que, digamos, ha adquirido ya nuevos hábitos y conductas digitales que determinan no solamente su forma de ver y pensar el libro, sino también la manera en la que interactúan con él. Teniendo todo esto en cuenta, podemos definir el concepto de edición electrónica como un tipo de edición textual que se desarrolla en un entorno digital mediante, digamos, un código o un lenguaje que solamente puede reproducirse a través de dispositivos electrónicos. El libro físico habría dado paso al texto digital y con este cambio se habían transformado por completo los procedimientos para crear, editar, maquetar, distribuir e incluso acceder a las obras. No obstante, hay que matizar que la irrupción de las ediciones electrónicas no ha eclipsado por completo el lugar que hasta ahora habían ocupado las ediciones impresas. Por el contrario, el futuro del libro parece abogar por una convivencia de ambos formatos, si bien la figura del editor sí que parece estar experimentando una transformación radical, pues para pervivir en la era digital donde cada vez hay más programas que asumen automáticamente las tareas que convencionalmente había efectuado, debe arrogarse nuevas funciones y desenvolverse con herramientas que le permitan, digamos, desarrollar su actividad en un ambiente pues innovador, creativo, interdisciplinar y, por supuesto, interconectado. Pero ¿desde cuándo podemos hablar de ediciones electrónicas y cómo ha ido evolucionando esta nueva tecnología? Bueno, a pesar de que el término edición electrónica parece relativamente reciente debido al auge que hoy en día tienen los dispositivos e-readers, podemos hablar de edición electrónica como tal desde aproximadamente la década de 1960, cuando se inició el proceso de lo que se ha denominado la desmaterialización del patrimonio cultural. A partir de esa época comenzaron a desarrollarse diversas iniciativas, como el proyecto Gutenberg ya en 1970, basadas en digitalizaciones masivas de libros en papel. En este sentido, las ediciones electrónicas hicieron en primera instancia referencia a todos aquellos documentos impresos que a través de diferentes procedimientos de escaneado se copiaron para, digamos, almacenarse y distribuirse digitalmente. Con todas estas obras, por lo general libres de derechos de autor, comenzaron a crearse las primeras bibliotecas en red de libre acceso al conocimiento.
Vamos a hablar a continuación sobre cómo han ido evolucionando desde entonces las ediciones electrónicas. Como ya hemos mencionado, las primeras ediciones electrónicas hacen referencia a los libros digitalizados, es decir, a la reproducción virtual en formato imagen de las páginas escaneadas de determinados documentos físicos. No obstante, la calidad de estas imágenes durante estos primeros años de digitalizaciones masivas no era muy alta y además los editores no podían realizar grandes cambios sobre este formato que en el fondo es tan estable. Para salvar este obstáculo, a estas imágenes se les aplicaron los primeros programas de reconocimiento de caracteres para transcribir los contenidos y poder así realizar las primeras correcciones o modificaciones sobre los textos originales. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse lo que se ha denominado la edición del texto digital. A partir de este momento surgieron innumerables iniciativas, tanto públicas como privadas, para no solamente continuar con las digitalizaciones de los libros físicos, sino para editar libros directamente en formato digital a través de procesadores de texto. El auge de estas ediciones electrónicas propició que se crearan soportes especializados de almacenamiento y reproducción de textos, los denominados e-readers de los que ya hemos hablado antes. Con estos nuevos dispositivos de lectura, los consumidores encontraron al fin una alternativa real al libro físico y la lectura digital comenzó a divulgarse masivamente por el mundo como una experiencia que podía competir con la lectura analógica. Poco a poco, el auge de las innovaciones técnicas y el imparable desarrollo de Internet, entendido como un conjunto de redes de conocimiento interconectadas, hizo que el campo de la edición se abriera al concepto de enriquecimiento del texto digital. Surgió así el hipertexto, es decir, el texto digital con diferentes capas de información e interrelación con otros textos. En la actualidad, desde el ámbito académico, el hipertexto está permitiendo que los investigadores profundicen en problemas de autoría anónima o dudosa, por ejemplo, a través de la estilometría, o que se establezcan influencias inadvertidas a través de referencias cruzadas. Y en el plano de la divulgación cultural, el enriquecimiento de los textos con imágenes, vídeos, sonidos, mapas conceptuales, geolocalizadores, hipervínculos en la red o transversalidad temática con otras artes, ha modificado no solamente la forma en la que podemos concebir los libros, sino el tradicional concepto de lectura personal, entendida como un proceso o una situación unidireccional, silenciosa e íntima, que ahora se vuelve interactiva y multimedia. Hoy en día las ediciones electrónicas no solamente hacen referencia a los textos digitalizados, editados o enriquecidos digitalmente, sino que cada vez hay más escritores que, digamos, convertidos en creadores de contenido, han asumido el papel de editores e ingenieros informáticos para desarrollar sus propias obras de ficción interactivas. Obras que solamente pueden existir en la red porque exploran los recursos narrativos que se han desarrollado a raíz de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las narrativas transmedia, las narrativas crossmedia o el stretch text. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo de dos tipos de ediciones electrónicas diferentes a partir de un mismo texto. Se trata del relato El señor director, escrito en 1935 por el periodista y novelista Andrés Carranque de Ríos. En primer lugar, vamos a acceder a la edición digitalizada por la Biblioteca Nacional de España del relato original publicado por la revista Ciudad. Como veis, se trata de un archivo PDF que contiene el escaneado, en este caso en alta resolución, del cuento de Carranque de Ríos. Este tipo de ediciones permite a los lectores contemplar los detalles de la publicación original desde cualquier parte del mundo. No obstante, los usuarios no pueden interactuar con el texto. Para que veáis cómo sería la edición electrónica interactiva de este mismo relato, vamos a visitar el kiosco digital sobre la Edad de Plata que ha desarrollado el proyecto Élite y que expone la Biblioteca Nacional de España. Al entrar en la colección Madrid en la literatura de la Edad de Plata, encontramos de nuevo el relato El señor director. Esta edición guarda la apariencia de un libro impreso, pero es el lector el que se desplaza a través de sus páginas, teniendo la opción de acceder a información ampliada sobre el cuento mediante diversos hipervínculos y ventanas emergentes. En este caso, además, el relato está interconectado con diversas revistas externas
que permiten al lector profundizar, por ejemplo, en la biografía del autor y en su producción literaria, o acceder a una serie de mapas donde se han geolocalizado los movimientos de los personajes. Desde esta revista, los lectores pueden también ver diferentes recorridos que realizan los personajes de otros textos escritos por Carranque y que también han sido editados por el Proyecto Élite. Este tipo de lectura enriquecida consigue que los lectores adopten un papel activo en el momento de interactuar con los textos, ya que son ellos quienes deciden cómo y cuándo saber más. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.